Hola a todos, bienvenidos a una nueva charla de actualidad legislativa, que es un espacio de la Gerencia de Asuntos Regulatorios de la Cámara Chilena de la Construcción, en el que difundimos los cambios legales que se están relacionando con la industria. Hoy vamos a tener un capítulo clave para entender el futuro de nuestras ciudades, porque en el Congreso Nacional se está discutiendo un proyecto de ley que apunta a modernizar el sistema de planificación territorial. Todos sabemos lo que eso significa, ¿no? Hay planes reguladores que están tardando, que tienen mucho tiempo de antigüedad, hay mucha burocracia, hay normativas que quedan obsoletas antes de ver la luz. Y para analizar todo este proyecto, las claves, qué es lo que falta que suceda en el Congreso, tenemos a dos invitados muy especiales. El primero es el presidente de la Comisión de Ciudad y Territorio, Bernardo Echeverría, un destacado socio de la Cámara Chilena de la Construcción. Bienvenido, Bernardo. Muchas gracias, Cecilia. Creo que es una oportunidad interesante, un tema que inquieta enormemente a nuestros socios. Bien, y para ver también un poco la parte más legislativa, en qué está este proyecto exactamente, invitamos a Carlos Pinto, abogado de la Gerencia de Asuntos Regulatorios. Bienvenido, Carlos. Gracias, Cecilia. Bien, si les parece, empecemos por el diagnóstico, Bernardo. Cuando se presenta este proyecto, el gobierno habla de que hay nudos críticos, que hay mucha falta de coordinación, por ejemplo, que también hay demoras excesivas en la tramitación de estos planes reguladores. Y quiero saber cuál es el diagnóstico que hace también la Cámara, si la Cámara comparte este diagnóstico y cuál es el problema de fondo que hay con estos planes reguladores. Bueno, la Cámara comparte plenamente estos calificativos en el diagnóstico. De hecho, hemos venido impulsando una revisión en esta materia desde hace tiempo. Hay estudios internos de la Cámara sobre esta materia. En general, los planes reguladores tienen un largo proceso de trámite, más de 6 años, lo que muchas veces los convierte en inútiles porque han sido superados por la realidad cuando se aprueban. Y el 87% de las comunas, por lo mismo, sencillamente no tienen los planes reguladores actualizados. Son planes que tienen 8 o más años y a veces mucho más que eso. Por lo tanto, no están sirviendo a los fines a los que el legislador los destinó. Claro, este año salió una actualización de un estudio que hace la Cámara Chilena de la Construcción y habla de que la antigüedad promedio de los planes reguladores comunales es de 22 años, que es bastante tiempo, se queda desactualizado entonces. Claro, así es. Bien, bueno, sobre esto me gustaría saber un poco, Bernardo, ¿cuál fue la propuesta que se hizo en la Cámara de Diputados inicialmente sobre el plazo, estos 3 años, 6 años? ¿Cómo era esa situación? Bueno, este ha sido un tema, materia de discusión con el Ministerio. El Ministerio propuso un máximo de 3 años para presentar el anteproyecto del plan. Nosotros en este sentido discrepamos un poquitito del Ministerio, creemos que había que ser más ambicioso en esa materia y así lo planteamos. ¿Cuánto propuso la Cámara? Bueno, nosotros más que proponer internamente nos ceñimos a la propuesta que hizo el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano hace unos pocos años atrás, que establecía un proceso óptimo de 18 meses y uno más realista de 2,5 años. Creemos que en ese marco deberá situarse la discusión. En el fondo, de lo que se trata es que el proceso completo se ciña al ciclo municipal. El ciclo municipal son de 4 años y por lo tanto no hay un riesgo, ¿no es cierto?, de cambio de autoridades y partir de nuevo, etcétera. Si logramos, ¿no es cierto?, ceñirnos a ese proceso, va a haber cierta mayor voluntad de las autoridades para desarrollar y actualizar la planificación. Ahora, en esta lógica de reducir estos tiempos de tramitación, recuerdo que en el proyecto original que se ingresó se hablaba de eliminar la toma de razón, que es el proceso que hace la Contraloría General de la República y que, claro, buscaría agilizar la entrada en vigencia. Pero, ¿ustedes qué opinaron de eso? ¿Qué opinó la Cámara sobre ese punto? ¿Es beneficioso recortar tiempo en ese punto del trámite? Bueno, el tema es irse al fondo. Efectivamente, un plan regulador con toma de razón de Contraloría demora aproximadamente 3 años más en su desarrollo que uno que no pasa por Contraloría. Pero el problema de fondo, es la legalidad del plan.
o sea, la legalidad de sus disposiciones. Hoy día los planes reguladores llegan a Contraloría con una serie de objeciones legales y por lo tanto lo que hay que resolver es ese punto. Y en ese sentido nosotros dijimos, mire, no borrar el trámite de Contraloría sin resolver ese punto es más caro que ese plazo de tiempo. Y por lo tanto, hay recursos, sí, es posible seguir pasando algunos por Contraloría y otros, ¿no sé? Para otros se necesita sí un reforzamiento muy importante de la Seremi de Vivienda, que es la instancia regional, ¿no es cierto?, que revisa los planes reguladores y que se ciñan, ¿no es cierto?, a la planificación y a la ley. Pero las Seremi en general son débiles en términos técnicos y débiles en términos legales. Entonces, si nos vamos a ir por ese lado, ahí hay que introducir un poquitito de recursos, ¿no es cierto?, para fortalecer esas capacidades a niveles regionales. Claro. Y claro, si se opta por ese camino, ya no es un proyecto de ley de costo cero como se presentó en el Ministerio, sino que tiene algunos costos, ¿no es cierto?, que hay que incorporar al presupuesto del proyecto. Carlos, ¿qué pasó finalmente con esa propuesta? ¿Se avanzó en esa decisión de eliminar ese trámite en la Contraloría o no? Sí, bueno, ahí fue interesante también escuchar la opinión de la propia Contraloría, que naturalmente defendió su punto en el sentido de que los plazos que le toma la Contraloría no eran tales en términos de que fuera un plazo tan extenso, y obviamente esa visión cambia en la medida desde cuándo se toman realmente esos plazos. Por lo tanto, la posición de la Contraloría fue que no se eliminara la toma de razón. Y esto pensando que los decretos alcaldicios, que son a través de los cuales se aprueban este tipo de planes, no pasan por toma de razón. Pero finalmente lo que se optó acá fue por una solución intermedia, en el fondo, en el sentido de que si existe un instrumento superior, en este caso, que por lo tanto ya hubo una revisión previa, un plan comunal de inferior jerarquía, habiendo ese instrumento no debiera pasar por toma de razón, pero si no hay un instrumento superior requeriría por lo tanto una revisión más exhaustiva y por lo tanto en esos casos sí va a estar sometido al trámite de toma de razón. Y esto vendría siendo una suerte de solución intermedia para poder no eliminar completamente el trámite de toma de razón por los motivos que ha señalado Bernardo, que puede ser pan para hoy y hambre para mañana tener instrumentos que carezcan de esa rigurosidad legal que sí da la Contraloría, que es bastante exhaustiva la revisión de cada una de las disposiciones de los planes. ¿Y esta solución intermedia, Bernardo, es una solución que acomoda, que deja conforme a la Cámara? O sea, es una solución que de algún modo permite mejorar el control jurídico, pero sigue habiendo, ¿no es cierto?, una cantidad de planes que no van a pasar por Contraloría, lo que nuevamente requiere un reforzamiento de la capacidad de la Seremi en materia técnica y legal. Perfecto. Bueno, quiero ir a otro de los puntos que también se discutió bastante, uno de los temas de hecho en los que la Cámara fue protagonista durante la discusión, que tiene que ver con esto de las sociedades mixtas, porque claro, el proyecto original traía una norma para permitir que el Serviu pudiera crear sociedades mixtas con privados para desarrollar proyectos. Ahora, lo curioso tal vez, viéndolo desde afuera, es que la Cámara se opone a esto. Entonces, ¿cómo es que se entiende este punto pensando en que la Cámara siempre habla de la alianza público-privada y de la importancia de colaborar entre públicos y privados para avanzar en determinados puntos? Pero no de cualquier manera. Ok, claro. Ese es el gran nudo del tema. Aquí, este es un proyecto de planificación que toca muy lateral y someramente este punto, deja una habilitación legal que creemos que no es el instrumento, este proyecto de ley, para resolverlo. Creemos que es perfectamente posible abordar esa discusión en un proyecto de ley específico y separado y que se ciña al marco constitucional. El marco constitucional dice que las actividades empresariales del Estado requieren de una ley especial. Por lo tanto, no puede pasarse esto, ¿no es cierto?, de manera subrepticia entre medio, ¿no es cierto?, un proyecto de ley de planificación, pues lo ensucia. Perfecto, entonces ahí había un punto legal que no era menor, pero ¿hay alguna otra objeción más a este punto de las sociedades mixtas?
No, hay una serie de riesgos en la sociedad mixta y por eso es que el legislador estableció la necesidad de que requieran una ley de quórum especial. Y ese es el tema, que no sustraerse a ese proceso, ¿no es cierto?, que el legislador estableció por algo. Ahora, hay un punto con la transparencia también, Bernardo, Sí. como en el sentido de, en el texto se establecía o no se establecía el Estado, cómo elegía el Estado al socio privado. ¿Eso había Sí. algún punto por parte de la Cámara? Es que no está definido en Claro. el proyecto. Entonces, si no está definido, ¿no es cierto?, el cómo es una licitación Claro. abierta, con qué características, etcétera, cuál es el rol del Estado, cuál es el rol del privado, etcétera. Este es un problema complejo y por lo tanto requiere un tratamiento específico. Bien, Carlos, ¿qué pasó con esta propuesta? ¿Cómo quedó finalmente en el texto? Sabemos que todavía falta igual para que esto vea la luz, pero al menos en la tramitación en la comisión, ¿qué fue lo que pasó? Claro, acá hay que distinguir que en el primer trámite, cuando la Cámara hizo el planteamiento que señala Bernardo, quedó de alguna manera dando vuelta a esta idea, que algo que no necesariamente se relaciona con la planificación, sino que más bien tiene que ver con algo mucho más de fondo, que es la colaboración público-privada, donde además existe una serie de ejemplos de diversa normativa muy profusa que hoy día regula la colaboración público-privada, como es la ley de concesiones, financiamiento urbano compartido. Por lo tanto, estamos hablando de leyes completas que abordan esta materia. Y esto era un artículo específico. Y ese artículo específico en la Cámara de Diputados se eliminó. No pasó, digamos, al segundo trámite de esta norma específica, pero dado el interés del Ministerio de poder abordar de alguna manera esta colaboración, se reformuló en el Senado a través de una indicación y se plantea ya no desde la lógica de sociedades mixtas, porque vale decir, ya hablar de sociedades en las cuales intervenga el Estado, por un lado estamos hablando de un ejercicio de una actividad empresarial del Estado, donde el Estado puede tener pérdidas, donde puede tener ganancias, por lo tanto eso ya entra en otra dimensión desde lo jurídico constitucional, fuera de lo que ya se ha señalado respecto de cómo se vincula finalmente con los privados. Pero esta norma vuelve en el Senado, reformulada, ya no se habla de sociedades, sino que se reconoce, por ejemplo, la posibilidad del privado de asociarse con el público a través de convenios de colaboración. Y también es importante señalar, Cecilia, que esta norma no es que venga a este proyecto de ley de la nada, sino que es una norma que está recogida o ha sido recogida en las últimas 5 leyes de presupuesto como una glosa presupuestaria. Por lo tanto, también hay un espacio de poder evaluar cuál ha sido el uso de esa glosa ahora que se está transformando en una norma permanente. Pero en resumen, la norma revive en el segundo trámite en el Senado, se aprueba en esos términos, pero en términos mucho más centrados en convenios de colaboración y eliminado el concepto de sociedades mixtas como tal. ¿Y eso es más claro o no? No, por supuesto. Es más concreto, Claro. y elimina toda esta dimensión empresarial con el Estado, que yo creo que es la que viene a entorpecer también o a contaminar un poco la discusión. Perfecto. Bernardo, volvamos a los aspectos un poco más técnicos de esta propuesta, porque esta propuesta el proyecto modifica una norma que dice que hay una obligación de actualizar los planes cada 10 años y los cambia por informes bienales de monitoreo. Eso significa cada 2 años. Esto suena moderno, pero ustedes también pusieron una alerta ahí. Sí. Bueno, todos queremos que exista un monitoreo constante, sobre todo en las comunas que tienen mayor dinámica de actividad. Y en ese sentido, el monitoreo cada 2 años aparece deseable. Sin embargo, tenemos las siguientes observaciones. Lo primero es que la ley que estableció el periodo de 10 años para revisión de planos reguladores, ¿no es cierto?, todavía no se implementa en su totalidad. Entonces ni siquiera sabemos cómo funciona esa. Y nos estamos ajustando a un plan de monitoreo cada 2 años. Y el problema que hay en el fondo es que no tenemos una institucionalidad para ello. O sea, la mayor parte de las comunas de Chile no tienen secretarías regionales, secretarías de asesoría urbana. Y por lo tanto, y las que tienen, en general, es una planta profesional precaria. Muchas de ellas es un solo profesional que asesora al alcalde, nada más. Entonces, en el fondo, tememos que
por exceso de ambición en esta materia, terminemos haciendo unos copy-paste, unos informes, ¿no es cierto?, para cumplir y no ir al fondo del tema. Y el fondo del tema es que en 10 años cualquier comuna dinámica cambia enormemente su perfil de ocupación del espacio y por lo tanto requiere actualización. No es que requiera hacer un plan regulador nuevo, es que requiere su revisión, ¿no es cierto?, y actualización en todos aquellos puntos que se acumularon. Y eso es lo que nosotros queremos privilegiar. Si las comunas más grandes pueden hacer el monitoreo, ¿no es cierto?, cada 1, cada 2 años, ideal. Pero el tema es que cuando uno legisla para todo el país. Claro. Y la realidad de todo el país no es esa. Bueno, hay de hecho un estudio muy interesante que también presentó este año la Cámara, que habla de la cantidad de profesionales que hay por comuna para modificar los planes reguladores desactualizados. Y la conclusión que tiene este estudio es que por cada comuna en promedio hay 1.8 profesionales, ni siquiera alcanza a 2. ¿Cuál fue la propuesta entonces de la Cámara para hacerse cargo de este punto? Bueno, en esta materia, en general la Cámara ha sido partidaria, ¿no es cierto?, de que se establezca un plazo que sea razonable y que sea aplicable, digamos. Nuevamente, ¿no es cierto?, sobre esto se requiere para este efecto que la ley tenga algún contenido de presupuesto, digamos. O sea, si queremos, ¿no es cierto?, que las comunas hagan este ejercicio, necesitamos de alguna manera que exista el personal respectivo, que exista la capacitación respectiva y se busque, ¿no es cierto?, desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, darle sustento real y no meramente formal al proceso de renovación de la planificación comunal. ¿Y se logró algo en el Senado sobre este punto? Sí. Lo más importante en este sentido es que el Senado lo vinculó al Fondo de Equidad Territorial y Ley de Royalty, digamos. Eso le dio un pequeño sustento económico, ¿no es cierto?, como para que esta premisa se cumpla. Perfecto, eso es como un punto concreto que se logró entonces. Sí. Ahora, hay otro tema que la Cámara impulsó también con mucha fuerza en el Senado, el tema de las densidades mínimas. ¿Qué es lo que pasaba ahí? ¿Cómo se entiende este punto de las densidades mínimas? A ver, en general la planificación se hace con densidades máximas. Cuando el planificador, siguiendo a la ley, ¿no es cierto?, dice vamos a buscar la densificación en torno a ejes de transporte, metro, etcétera, ¿no es cierto?, de manera de tener ciudades un poquitito más compactas, ya en la definición de densidades máximas no sirve y es necesario entrar a una definición de densidades mínimas para que esa infraestructura que paga el Estado, ¿no es cierto?, se justifique, ¿ya?, tenga un respaldo en una población, un volumen de población, ¿no es cierto?, que sea usuaria de esa infraestructura. Por lo tanto, se introduce este concepto de densidades mínimas, pero el proyecto de ley decía podrán. Como opcional. Es un opcional. Claro. Entonces, eso deja el tema sujeto exclusivamente a las circunstancias específicas, ¿no es cierto?, de cada comuna y por lo tanto desconecta esta inversión del Estado en infraestructura de lo que es la planificación comunal. Y por lo tanto nosotros, ¿no es cierto?, dijimos, no, pues eso no puede ser opcional, esto deberá traducirse en un deber de la comuna de incorporar, ¿no es cierto?, una densificación acorde a la inversión que hace el Estado. O sea, se propone cambiar la palabra, en vez de podrán, deberán. Exacto, debiera haber una densidad mínima obligatoria, ¿no es cierto?, para efecto de la planificación de esos corredores de transporte, de esas líneas de metro, estaciones, etcétera, que permitan producir ese uso compacto del espacio. Ahora, para entender esto un poco mejor, ¿por qué es tan importante este concepto de las densidades mínimas y esta norma en general para la Cámara? Porque si no, se hace inviable el tema de la densificación. O sea, nos llenamos de normas, ¿no es cierto?, que apuntan a la densificación, pero llegado el momento de la letra chica de la planificación comunal le da la espalda a ella. Entonces, hay una inconsistencia entre ambos factores.
¿Me permites agregar algo, Cecilia? Creo que lo que están comentando es muy importante porque es uno de los grandes ejes de discusión también en este proyecto de ley, que tiene que ver, por un lado, el reconocimiento de la autonomía municipal como principio. O sea, evidentemente el planificador municipal tiene autonomía respecto de cuál es la ciudad en el fondo que quiere construir, y por lo tanto obviamente se apoya en lo que es la expresión popular a través de la participación ciudadana, en fin, todo lo que se ha establecido como alimentar en el fondo ese deseo. Pero también aquello es necesario conciliarlo con las distintas jerarquías de instrumentos. Por lo tanto, sobre todo en ciudades metropolitanas como Santiago, donde si bien podemos reconocer un interés comunal de la planificación, también tenemos que entender que esa realidad comunal se encuentra inserta en una realidad metropolitana más grande. Por lo tanto, tiene que haber un debido equilibrio y la posibilidad, por ejemplo, que el instrumento superior, el intercomunal metropolitano en este caso, defina ciertos parámetros mínimos, como podría ser el de las densidades, puesto que hay objetivos que van más allá de la comuna. Y claro, ese equilibrio muchas veces es difícil lograrlo, en el entendido de que los municipios también tienen sus legítimas aspiraciones de tener autonomía en el ámbito de la planificación territorial. ¿Y este cambio qué pasó con esta propuesta? ¿Quedó finalmente como deberán? Sí, finalmente se acogió el punto planteado por la Cámara. Yo creo que es un elemento concreto donde se ve que esta discusión se lleva, digamos, al texto legal en una propuesta manifestada por nosotros. Perfecto. Bueno, el proyecto este tuvo varios cambios, como hemos estado conversando, Bernardo. Acá está este cambio de las densidades mínimas, cambiaron también el tema de las sociedades mixtas. ¿Están conformes? ¿La Cámara está conforme con los cambios que se han hecho durante la tramitación? A ver, hay dos cosas, ¿no es cierto? Sí. La primera es que además introdujimos nosotros un punto que es el tema de la factibilidad económica. Uh-huh. Cuando el legislador establece los dispositivos propios, ¿no es cierto?, que llevan al plan regulador, establece que debiera hacerse una factibilidad económica del plan regulador, pero no tiene ningún parámetro eso. Entonces nosotros le dijimos a los legisladores, mire, al menos, ¿no es cierto?, en materia de infraestructura básica, debiera haber un informe, ¿no es cierto?, de factibilidad económica. Y me refiero en lo fundamental a la sanitaria y a la infraestructura vial básica. Esos dos elementos, ¿no es cierto?, debieran matizar ese concepto. ¿Hay algún otro punto que todavía haya que vigilar durante la tramitación? Sí, todavía quedan algunos otros temas, ¿no es cierto? Decíamos el de la factibilidad económica, y en materia de transparencia. Uh-huh. El tema de la transparencia es súper importante. La verdad es que los planes reguladores se exponen en municipio durante el proceso de aprobación. Sin embargo, no se explican suficientemente y posteriormente no son necesariamente accesibles. O sea, solamente, y de acuerdo a los estudios de la Cámara, 27 municipios tenían, por ejemplo, la información de sus planes reguladores online. Entonces hay una falta de transparencia enorme en ese sentido. Entonces nosotros planteamos, ¿no es cierto?, uno, que esto debía ser corregido. Dos, ¿no es cierto?, que los hitos de aprobación de modificaciones al menos debían ser anunciados en el diario oficial. No se trata de que necesariamente se publique el plano completo, ¿no es cierto?, cada vez, si es que tiene un respaldo online, pero por lo menos, ¿no es cierto?, se vaya dejando el registro de los cambios, ¿no es cierto?, ajustes, etcétera, en el diario oficial, de manera de que pueda haber un efectivo seguimiento de este tema. Claro, me imagino que ahora que se plantea que estos planes se puedan actualizar con mayor frecuencia, esa necesidad se vuelve más latente, porque antes si había modificaciones cada 20 años no había tanto cambio, parece. Exactamente. Bueno, lo hablábamos antes de empezar el programa. Esta semana y las semanas anteriores hubo bastante movimiento en el Congreso, pero no sobre este proyecto en particular, sino que, claro, elecciones, hubo una semana territorial, también hubo la discusión de presupuesto. Entonces este proyecto todavía no ha pasado a sala. Esto se aprobó en Comisión de Vivienda del Senado, Carlos. ¿En qué situación estamos? ¿Cuánto falta para que esto avance? Sí, efectivamente se aprobó, ya fue despachado por la Comisión de Vivienda del Senado. Por lo tanto, ahora entró en una suerte de lista, digamos, que son los proyectos de ley que van a ser analizados en la sala.
Ahí lo que corresponde es nuevamente hacer una revisión ya más detallada de cada uno de los artículos, pero finalmente el proyecto está en condiciones de poder ser despachado desde el Senado de su segundo trámite. Probablemente eso ocurra entre los meses de diciembre, enero próximos, y eso ya motiva a que exista un tercer trámite constitucional, que es la revisión de estos cambios por la instancia que le correspondió despachar el proyecto, que fue la Cámara de Diputados, la Cámara de Origen, y luego de eso ya el proyecto de ley queda en condiciones de transformarse en ley. Hoy día, por lo menos de lo que es el escenario que hoy día se plantea en términos de los puntos más conflictivos o menos conflictivos, vemos que el proyecto está en un estado bastante avanzado, se han logrado abordar los problemas más complejos quizás en la tramitación, por lo tanto es probable que luego al tercer trámite esto sea despachado a ley, pero obviamente también hay que decir, si hubiese algún tipo de disconformidad de la Cámara de Diputados respecto de algunos de los temas que hemos conversado hoy día, que han sido los cambios que se han incorporado en el Senado, eso podría motivar eventualmente la conformación de una comisión mixta, pero eso no está claro que vaya a ocurrir necesariamente en este proyecto de ley, pero ya estamos avanzados. Claro, pero ¿hay algún tema que tal vez sí pudiera tener esa suerte de la comisión mixta, algo que haya sido un poco más polémico y que pueda generar diferencias entre la Cámara de Diputados y el Senado? Yo diría que lo más conflictivo fue lo que conversamos respecto a la intervención de la Contraloría. En su minuto generó como una especie de pausa de los senadores de poder revisar detalladamente esas implicancias. Eventualmente podría haber algún tipo de complejidad por ese lado, pero es improbable en este momento en que eso lleve necesariamente a conformar una comisión mixta, pero todas esas alternativas están sobre la mesa también. Bien, bueno, este es un proyecto que sin duda nos afecta a todos. Muchas gracias, Bernardo, por explicarnos cuál ha sido la postura de la Cámara y cuáles son también los desafíos que hay sobre esta propuesta, y también muchas gracias, Carlos, por toda esa explicación más técnica y más legislativa de lo que está pasando con esta iniciativa. Gracias a ustedes también y nos vemos en la próxima edición de Actualidad Legislativa. Pero antes de irnos, recuerden que pueden enviar cualquier tipo de consulta, cualquier propuesta de tema también que tengan al correo actualidadlegislativa@cchc.cl. Nos vemos en la próxima.